Universo bendito. Yo creo que sí. Vamos por acá. Vamos a ver por acá. Yo creo que sí. Entramos. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí estamos. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Este día, esta noche mágica. Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenas noches. Felices de conectar en este miércoles de despertar. Encantadas de estar de nuevo abordando este tema tan bonito. Te saluda Adriana Beltrán Leal, psicóloga hipnoterapeuta desde Medellín, Colombia. Buenas noches, mi querida Adriana. Gracias, gracias a ti que te estás conectando. Bueno, vamos a empezar esta noche. Es un tema realmente que nos va a dar muchas respuestas en nuestras vidas. Sí, este tema es muy, muy, muy lindo. Siempre he intentado descifrar ciertas informaciones y pues el día de hoy estamos con una experta, mi querida Adriana, nos va a ayudar muchísimo a poder entender un poquito más este tema del proyecto Sentido, ¿no? Qué mágico es este tema. Adri, mientras se van conectando, yo creo que vamos a ir compartiendo, voy a ir compartiendo un toquecito. Aquí ya vemos muchos conectados. Elizabeth García, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Bien, Adriana Bella, este tema es picante. ¡Wow! Proyecto Sentido. ¿Cómo influye en mi vida Proyecto Sentido? Explícanos un poco, Adriana, la historia, cómo fue este tema de Proyecto Sentido, cómo empezaron a tomar conciencia de este tema. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, pues se nos cuenta que hay un terapeuta, Mark Fletcher, empieza a darse cuenta, ¿cierto?, a través de su vivencia, ¿sí? Su madre, esto pasa después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía como negocios o interacciones familiares como muy en la ley, ¿no? Que estaban como un poco al margen de la ley. Y entonces empiezan a darse cuenta que ella seguramente iba a ir a prisión, iba a ser encarcelada y deciden que una opción, ¿cierto?, para que tuviera un mejor trato esta mujer, para que fuera menos dura su condena, para que su pena fuera reducida y tuvieran ciertas consideraciones, la opción era quedar embarazada, ¿cierto? Entonces, cuando esta mujer, ¿cierto?, es llevada a la cárcel, ella ya está embarazada, ya tiene un hijo en su vientre, así que eso hace que sus procesos sean diferentes, eso hace que sean más considerados con ella y este Mark Fletcher del que estamos hablando, que es quien empieza a acuñar este término o este proyecto Sentido, empieza a contar su historia y empieza a hacer conciencia de que él pasa todo el embarazo, la madre pasa todo el embarazo en la cárcel y 9 meses después de su nacimiento, él continúa allí. Así que hay muchas mujeres alrededor de él que se hacen cargo de él, pero su madre no se hace cargo, sí las demás mujeres que están alrededor de ella, y efectivamente tiene un trato diferente al estar embarazada y al tener un hijo pequeño. Entonces, a partir de allí, empieza a darse cuenta que él en su consulta terapéutica tiene muchas mujeres que llegan, ¿cierto? Que empiezan a consultar y él empieza a acompañar a estas mujeres con esas cargas psíquicas o esas neurosis que vienen teniendo, ¿cierto? Que a nivel de este proyecto Sentido empieza a acuñarse este término y él empieza a investigar y él empieza a indagar qué es lo que pasa y se da cuenta y empieza a hacer conciencia de que efectivamente estos hijos están pensados y están hechos a partir de un proyecto que viene a aligerar las cargas de los padres inconscientemente en algunos momentos, o bueno, también puede ser consciente en ciertos momentos. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta? Esto es como a través de las tribus, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una tribu
que se necesita traer agua, ¿cierto? A su lugar, sí, se dan cuenta que tienen que ir y hacer trayectos muy, muy diferentes, muy lejanos, que tienen que realmente es muy difícil, por ejemplo, traer agua a su tribu, pues empiezan a construir una especie de acueducto que facilite, ¿cierto?, esa llegada de agua a su tribu o a su lugar. Entonces, de esta manera empieza a hablarse de este término proyecto sentido. Seguramente uno empieza aquí a darse cuenta de cómo es que todos hemos venido con algún proyecto y con algún sentido. Entonces, precisamente aquí empezamos a darnos cuenta que cumplimos una función. Cada hijo hemos venido a cumplir una función en el árbol, ¿sí? Entonces, también cuando empezamos a darnos cuenta, este árbol, estos frutos que dan los árboles, necesariamente venimos a cumplir unas funciones, ¿cierto? Nosotras como terapeutas o como coach o como médicos empezamos a darnos cuenta que esto nos marca mucho para desarrollar nuestras carreras y para desarrollar esos dones que también tenemos. Entonces, a partir de esto se empieza a hablar de este término proyecto sentido. Wow, me encanta esa historia de Fletcher, ¿verdad? Sí, me encanta esa historia, cómo él se da cuenta, ¿no? Al ser ya terapeuta, se da cuenta, miércoles, ¿por qué o para qué elegí esta carrera? ¿Qué estoy haciendo o qué estoy repitiendo también, ¿no? ¿Qué estoy repitiendo o qué estoy sanando? ¿Qué estoy reparando? Entonces, definitivamente, en este plano terrenal no venimos aquí por nada, venimos sí o sí a reparar. O sea, si nos damos cuenta, cuéntanos un poco esta parte, Adri, de cómo se empieza el proyecto sentido. ¿En qué momento de la vida empezamos el proyecto sentido? Bueno, el proyecto sentido empezamos a hablar que 9 meses antes del embarazo ya hay allí inconscientemente ya se viene preparando. Digamos que se empieza a gestar, así nosotros digamos, no, pero yo quedé embarazada 9 meses después, no, esto ya es a nivel inconsciente, ya lo hemos elaborado, ya hemos hecho un plan de árbol, ¿cierto? Y cuando empezamos a hablar de proyecto sentido es cuando hay esta unión, lo hablábamos la vez pasada, de óvulo y espermatozoide. Entonces, todo lo que de que mamá esté pensando en el momento de esa concepción y todo lo que papá esté pensando al momento de esta concepción es lo que va a quedar impreso en esta conciencia, en este ser que se ha concebido a partir de allí. Si, por ejemplo, es el caso que estamos concibiendo un hijo desde este amor, desde esta abundancia, desde este ser que venimos a tener este hijo, pues así va a ser este hijo va a ser abundante, se va a sentir aceptado en cualquier lugar que llegue, ¿cierto? Va a ser abundante, va a poder ser muy, muy incorporado a grupos, por ejemplo, pero si por el contrario, empezamos a darnos cuenta que es una concepción donde yo tengo una relación con este hombre que está tomado, que me maltrata, que me agrede, pero pues como que no hay más, pues esto es lo que va a quedar impregnado. Ese odio entre ese hombre y esta mujer es lo que va a quedar impregnado en esta concepción, en este nuevo ser que se está gestando. Entonces, proyecto sentido se habla en el momento de la concepción, lo que papá y mamá estén pensando, estén sintiendo y emocionalmente vamos a crear este ser. A partir de allí ya se habla, ese proyecto sentido en ese momento de la concepción. Se te escuchó un poquito entrecortado la última. Decías... el proyecto sentido va a quedar, el proyecto sentido se hace en la concepción al unir, ¿cierto? ¿Hasta dónde se escuchó el ejemplo del segundo ejemplo? Está bien, está bien. Sigue, sigue. Entonces, el proyecto sentido se habla en esta unión, en esta fecundación, y así se va a crear este nuevo ser, con el pensamiento y con las emociones que papá y mamá están sintiendo y como que estuvieran imprimiendo en esa fecundación. En ese momento es el proyecto sentido. Allí es donde los terapeutas podemos ir a ese momento a hacer esta terapia o este protocolo. Wow, 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 definitivamente. Entonces, ¿de qué manera, Adriana, el proyecto sentido podría
influir en mí como ser humano, como profesional, como esposa, como hija? ¿De qué manera va a influir el proyecto Sentir? Bueno, pues mira, por ejemplo, si tenemos una familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy huérfana, ¿sí? Soy una hija huérfana. Mi papá y mi mamá en algún momento me abandonaron o me dejaron. Entonces, lo que yo voy a venir a hacer es a corregir eso que yo no tuve, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a ser mamá. Puede ser mamá de todos mis hermanos. Allí yo ya empiezo a hacer lo que no se hizo conmigo, ¿cierto? Voy a empezar a reparar, voy a empezar a compensar eso que yo no tuve. Seguramente el día que yo tenga una pareja, ¿cierto? Una pareja ya establecida, un hombre, ¿cierto? Voy a empezar a ser la mamá de este hombre, ¿cierto? Voy a ser directiva, voy a empezarle a decir, mira, haz esto, cuídate así, cómete esto, haz esto. Porque claro, yo tengo este sentido, este proyecto, ¿cierto? De haber sido abandonada, entonces yo voy a venir a ejercer este rol como mamá de este esposo. También, obviamente, que voy a ser mamá, pues imagínate ser mamá también de mis hijos, pero voy a ser una mamá que estoy allí controladora, directiva, que no puede ser que se me salga del control, porque imagínate, tengo esto inconscientemente. ¿Dónde está aquí el tema? El tema está en cuando ya se me empieza a desbordar, cuando ya se me empieza a volver repetitivo, cuando ya mis emociones son, ¿cierto?, incontrolables, cuando ya hay sufrimiento, cuando hay algún tipo, ¿cierto?, de neurosis o de carga psíquica que hace que yo tenga y que empiece a afectarme y empiece a afectar a mi familia. Cuando empiezo a darme cuenta de que hay repeticiones, es cuando empezamos a decir, aquí hay algo que no está cuadrando, que se me sale del balance, ¿sí? De esta homeostasis de la que hablamos. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a decir, bueno, esto ya se me está convirtiendo en un problema o esto ya se me está convirtiendo en una oportunidad de mejora en la que puedo empezar a intervenir desde un psicólogo. O también podríamos tomar el programa opuesto, que es, bueno, yo fui abandonada, yo también voy a abandonar, ¿cierto? Porque no necesariamente debo empezar a tomar. Depende del programa que cada uno haya aceptado y ese proyecto que haya firmado, ¿cierto? Antes de venir, sin, obviamente que aquí no somos conscientes, lo olvidamos y lo hemos hablado en muchas conversaciones, olvidamos ese programa que hemos pactado al tomar estos cuerpos, al tomar estos disfraces o estos trajes de uso, como también hemos hablado. Entonces es allí donde empezamos a darnos cuenta cómo nos está influyendo y esas repeticiones van a empezar a decir, oye, atención porque aquí hay algo que no te fluye, hay algo que te frena, hay algo que no te deja desarrollar. Súper interesante. Entonces es analizar o tomar conciencia porque todo esto es inconsciente y a veces cuando tomamos conciencia o estamos en este proceso del despertar decimos miércoles, sí, pues yo también estoy haciendo el papel de mamá a veces o haciendo ese papel de protectora, ¿no? O de repente esas situaciones que se repiten constantemente en nuestras vidas, como por ejemplo la escasez, el tema de la infidelidad, también a quién estamos reparando, ¿no? ¿Qué hay arriba? ¿Qué están ahí los papás de los papás, los abuelos, los tatarabuelos? Todo un tema, ¿no? Y con respecto al parto, por ejemplo, Adriana, hablábamos antes, por ejemplo, si fue, también influye mucho esto, ¿no? Cómo fue el parto, ¿no? Por ejemplo, si fue una cesárea, ¿qué pasa con la persona que fue cesárea? Porque no es casualidad. Sí, estábamos hablando y las cesáreas normalmente, ¿qué pasa? Cuando tú haces el trabajo de parto, tú como obstetra, sabes muy bien que ese trabajo cuesta, ¿cierto? A mamá y al hijo vamos a trabajar juntos y vamos, sí, efectivamente a pasar y vamos a hacer unos procesos que hace que tú y yo, como mamá e hijo, vamos a trabajar juntos y vamos a culminar este proceso. Pero también se dice que cuando hay una cesárea, el bebé no trabaja, no se hace un trabajo. Entonces, como que a estas personas les cuesta concluir sus temas, sus proyectos, ¿cierto? Como que sacarlo de allí hace que su primer trabajo, como su primer proyecto, que es nacer con este trabajo de parto, no se concluya. Eh, También están los niños que vienen prematuros, ¿cierto? Hablábamos que esos niños prematuros como que no cumplen esos periodos o se vive un ambiente y un estrés muy grande, ¿cierto? En el vientre materno, entonces seguramente también por eso empezamos a salir pronto, ¿cierto? Antes del tiempo salimos del vientre
O también puede ser que yo tenga algo con el árbol, ¿cierto? Con uno de mis ancestros y deba coincidir mi fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de alguno de los ancestros y por eso puede ser que se me adelante o que me demore más en nacer, ¿no? Esos partos que se van a demora, que le dicen a uno si no nace en tal fecha, pues ya hay que empezar a gestionar el nacimiento. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que qué nos va a decir que efectivamente hay algo que pasa aquí y es un exceso de conflicto en cierto aspecto, una repetición de conflicto en cierto aspecto. Puede ser en los desórdenes amorosos, puede ser en la abundancia, como tú decías, puede ser en las enfermedades, puede ser en estos conflictos que siempre, ¿cierto? Siempre pasa algo allí, con el ejemplo, por ejemplo, con el ejemplo que estábamos citando de esa persona que hace de madre con todos, pues hace de madre con absolutamente todas las personas que se nos van presentando. Entonces empezamos a darnos cuenta que cuáles serían como esas características. El siempre me pasa esto, siempre estoy repitiendo, siempre, ¿cierto? O en un exceso de conflicto, en algún exceso de conflicto que tú dices, no, es que definitivamente ya no sé cómo lo vamos a hacer, pero ¿cierto? Hay que hacer algo y hay que tomar cartas en el asunto. Y pienso que para esto resuena, ¿cierto? No hay que hacer algo mucho más explicativo, porque sí nos empieza a resonar cuando hay un exceso o cuando siempre nos pasa lo mismo. Así es. Vamos a evaluar a ver cómo naciste. Vamos a ver si naciste por cesárea. Pues son aquellas personas que, por ejemplo, dicen, ay, me enamoré, inmediatamente me caso porque de verdad siento que es el hombre de mi vida y no pasaste todo ese proceso, ¿no? De noviazgo, ¿no? De enamoramiento, noviazgo, ¿no? O aquellas personas que, por ejemplo, empiezan a tener un objetivo, una meta, empiezan a desarrollar y se quedan en el camino. Wow, creo que yo fui por cesárea. ¿No? O aquellas personas que nacieron prematuro, que son personas bien rápidas, quieren ya, listo, rápido, de una vez, avancemos, ¿no? Y las personas que también nacieron después de su fecha probable de parto, que son más lentos, más pausados, ¿no? Más meditativos de repente, ¿no? Bueno, Adri, bueno, ya me di cuenta, pues, que estoy arrastrando ciertos árboles que he venido a reparar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es que empiezo a cambiar de repente todas esas situaciones, estas experiencias? ¿Qué debo hacer para esto? Bueno, fíjate que nos podemos imaginar, como hemos hablado y hablamos en las lecciones de las mañanas, y es, bueno, imaginémonos que estamos en una obra de teatro, ¿cierto? Cada uno tiene su papel, cada uno tiene un papel muy marcado, ¿cierto? Podemos ser las víctimas, ¿cierto? O podemos ser los payasos de la obra de teatro, o podemos ser los mendigos, o podemos ser las bailarinas, o podemos ser un personaje de la obra de teatro, ¿cierto? O la princesa o el príncipe, bueno, no sé, cualquier cantidad. Y empezamos a darnos cuenta que empezamos a manifestarnos y que empezamos a jugar ese rol, ¿cierto? El rol de víctima, que nosotras hablamos mucho de este rol de víctima, pero es que es muy particular. Entonces empezamos a darnos cuenta que siempre somos la víctima de todo lo que nos pasa, siempre nos pasa lo mismo, no hay nada más que hacer con esto. Entonces empezamos a darnos cuenta que seguramente puede ser que al momento de la concepción mamá se sentía víctima o papá se sentía víctima. Entonces, por ejemplo, la víctima me sentía víctima y el papá podría ser que se sintiera como atrapado, como responsable de esta situación. Entonces empezamos a darnos cuenta que al empezar a hacer conciencia y al empezar a decir, bueno, esto que se me está repitiendo, este conflicto que siempre estoy teniendo, ¿qué es lo que me está pasando? No avanzo, no desarrollo, mis proyectos no me resultan, ¿cierto? ¿Qué es eso que me ata? Puede ser que yo haga todo, pero efectivamente a nivel consciente haga todo, pero a nivel inconsciente no me he revisado. Entonces empezamos a darnos cuenta que estos son como unos hilos, ¿no? Es como los títeres, las marionetas. Entonces empezamos a aprender de estos hilos, ¿cierto? Y que necesariamente, si nosotros queremos empezar a que esta función, ¿cierto? A que esta obra de teatro empiece a ser diferente, pues tengo que ir a mirar qué es lo que se me está moviendo a mí como este hilo. Este hilo, a través de terapia, a través de protocolos, podemos ir a este momento de la concepción y empezar a mirar qué fue lo que pasó allí. Créeme, y lo digo por experiencia, que a nivel inconsciente está toda la información.
toda la información la tenemos allí registrada, allí guardada. Así que bueno, venimos a terapia y empezamos a ejercer estos protocolos que me van a empezar a liberar. ¿De qué me van a liberar? De eso que yo inconscientemente puede ser que haya copiado. Hemos hablado de los guiones mentales, ¿cierto? Por complacer a mamá yo me comporto de esta manera, o por complacer a papá me comporto de esta manera. No a nivel consciente, a nivel inconsciente. Entonces podemos empezar a desarrollar estos protocolos y a poder ver cómo estos hilos dejamos que nos dejen de manejar a nosotros y realmente nosotros ser responsables de las situaciones, empezar a ser activos, ¿cierto? Una parte activa en esta vida que me está funcionando. Yo ya sé, yo ya soy consciente de que no, el mundo no está en contra mío. Yo creo el mundo, yo soy causa. Y como causa tomamos responsabilidad sobre esto que seguramente sí nos afecta al proyecto sentido, nos afecta de muchas maneras, pero también puedo empezarme a ser responsable, ¿cierto? Y responsable es de muchas situaciones, ya no tengo que repetir eso que mi mamá me encomendó sin ser consciente o eso que mi papá me encomendó sin ser consciente. Hay familias enteras de abogados, familias enteras de panaderos, familias enteras, pero yo quería hacer una cosa diferente. No tienes que hacerlo porque la familia es así. Atención. Estamos cortando nuestra creatividad, estamos cortando nuestros dones, estamos cortando lo que seguramente por plan de alma vinimos a desarrollar. Entonces la invitación es que nos revisemos, si estamos escuchando esta información y nos resuena, empecemos a revisar qué es eso que nos está pasando. Y de esta manera, bueno, vamos a poder tener un desarrollo diferente de nuestras vidas. Así es, súper, súper, claro que sí. ¿Cuántas veces en la vida, inclusive yo recuerdo mucho cuando yo estaba haciendo el triatlón, Adriana, yo tengo una amiga a quien quiero muchísimo y la veo a ella, pues una mujer que ha hecho triatlón creo que, no sé, toda su vida, ¿no? Estábamos en una competencia, entonces ella estaba delante mío y yo empecé a desacelerar mi paso porque yo no le quería pasar a ella, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo le voy a pasar a mi maestra? Porque ella me enseñó, Corina, te amo, amiga bella. Entonces yo le alcanzaba a ella, le decía, Cori, sigue adelante. Le digo así y me dice, no, pasa tú. No, es que no puedo pasarte, tú eres mi maestra. Adelante, me dio una palmada y me hizo pasar delante de ella, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba y decía, a ver, ¿qué me hace resonar esto? ¿En qué parte más de mi vida yo no quiero, con esa creencia que tengo, es que tú no puedes ser o no puedes tener más que tu papá, porque es tu papá, o no puedes ser más que porque es, ¿no? Entonces, inconscientemente yo me autosaboteaba, ¿no? Entonces decía, perdón, o sea, el tener más no significa que sea en ese, entre comillas, más, sino simplemente, pues, de repente es mi abundancia, ¿no? Entonces, eso es pues, algo que está atado en mí, no es que yo no puedo ser más que o, ¿no? Con respecto a esos detalles. Entonces, ¿cuántas veces en la vida nos hemos autosaboteado teniendo esas creencias, ¿no? O, por ejemplo, es que ¿cómo no voy a ayudar? Yo soy la hermana mayor, es que yo me he comprometido, ¿no? O de repente tu mamá estuvo un poquito delicada, falleció y tu mamá te dice, por favor, te vas a casar con él y te vas a quedar para siempre y ustedes se van a encargar de esto y nosotros amorosamente desde nuestro nivel de conciencia aceptamos. Y el día de hoy, pues decimos miércoles, es que yo no quería eso, pero tuve que hacerlo, ¿no? Porque quería complacer, es que ¿cómo no le voy a obedecer a mi mamá o a mi papá, ¿no? Entonces, ¿cuántas situaciones el día de hoy estamos probablemente hasta soportando malos tratos, infidelidades, desprecios, humillaciones, porque tenemos esa lealtad, ¿no? Ante Dios, literalmente, ante nuestros padres, ante las personas, ¿no? El que dirán. Entonces, todo eso está en este proyecto Sentido. Y el otro punto también que quería remarcar era, pues, el hecho de, por ejemplo, que yo sea obstetra. Yo decía, ¿y para qué soy obstetra? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero reparar en mi clan? ¿No? Por ejemplo, yo como obstetra,
primero traigo hijos al mundo y lo otro veo mucho de planificación familiar, ¿no? Entonces, como obstetra yo ayudo a las mujeres a que no se embaracen, o sea, que tengan esa libertad de decidir cuántos hijos tener y cuándo tener, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, en mi clan, de parte de papá, somos como 18 hermanos, por decirte, ¿no? Entonces, inconscientemente dije no. Y yo, por ejemplo, por encima mío, mi papá tiene muchos hermanos, muchos hijos, ¿no? En cambio yo dije, no, yo solamente quiero tener un solo hijo. Entonces ahí vos, ¿no? O sea, qué interesante es esto. Y fíjate que cuando tú hablas de profesiones, venimos aquí a darnos cuenta por qué tenemos estas profesiones a nivel, o sea, tú cuando vas a elegir una profesión, tú no piensas, tengo un proyecto sentido y por eso voy a ser terapeuta. No, 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 tú no lo piensas conscientemente, pero cuando empiezas a darte cuenta y a meterte en este espacio y en estos conocimientos, empiezas a darte cuenta que hay mucho salvador, ¿cierto? Todas las profesionales en salud tienen el mandato de salvador, ¿cierto? Seguramente porque alguien en su familia falleció y no había un médico para que atendiera. Los psicólogos generalmente son personas que venimos, ¿cierto? Porque emocionalmente la familia hay que atenderla, ¿sí? Entonces venimos con este mandato, a pesar de que, por ejemplo, para mí es algo muy importante y es el servicio, pero ahora que estoy sentada hablando de esto, digo, ¿qué pasó? Entonces, bueno, esto es terapéutico para todos. Empezamos a darnos cuenta que en muchos momentos, en esos momentos de proyecto sentido, claro que ir a mirar allá, pues no es fácil, ¿cierto? Cada uno va a decir, no, yo no miro allá porque seguramente voy a tener muchísimo dolor, cualquiera que sea la noticia que vaya y me encuentre. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que para eso estamos los terapeutas, estamos los coaches, estamos todos los profesionales de salud, realmente es ir a acompañar, ¿cierto? Porque eso que yo pienso que me da tanto miedo es lo que precisamente debo ir a mirar de frente, ¿cierto? Acordémonos que hemos dicho que el miedo es cobarde, ¿cierto? Y que cuando vamos y lo miramos de frente y decimos, ¿de esto era que yo tenía miedo? No, sí, es algo que tú puedes resolver, es algo que tú puedes solucionar, y más cuando somos padres, empezamos a darnos cuenta que todo eso que teníamos allí guardado a nivel inconsciente no era tan grave. Ahora, ¿qué hacer cuando ya somos padres? Y bueno, y dijimos, bueno, pues sí, seguramente yo también, ¿cierto? Traje a nuestros hijos y trajimos a nuestros hijos de manera inconsciente y obviamente que con un proyecto y empezamos a darnos cuenta que podemos hacernos responsables, ¿cierto? Con esta información o terapéuticamente empezar a darnos cuenta que podemos hablar con nuestros hijos, podemos decirle, pues mira, realmente sí, en este momento, y en ese momento papá y mamá éramos estos, pero necesariamente 5 años, 2 años, 10 años después no somos los mismos y eso lo sabemos muy bien, ¿cierto? Cada día vamos evolucionando y eso hace que mentalmente no seamos los mismos. Fíjate que seguramente si uno va y mira a un hermano mayor y mira al hermano menor, si hay diferencias de edad, son padres totalmente diferentes los que concibieron este hijo mayor a los padres que concibieron hijos menores. Generalmente con los hijos menores son más tranquilos, son padres menos controladores, son padres más confiados, mientras que con este hijo mayor seguramente fuimos más estrictos, más pendientes, ¿cierto? Entonces, todo esto también empezamos a tener una mirada diferente en las edades de nuestros padres o de que nosotros ya somos padres, qué padres fueron esos que concibieron estos hijos. Entonces, poder hablar con estos hijos y decirles, bueno, mira, realmente yo me equivoqué, pero quiero que tú seas libre y realmente a partir de este momento, a partir de ahora, seas libre de elegir lo que tú quieras hacer, porque nos empezamos a liberar y hemos hablado de romper estas cadenas y de liberarnos mutuamente. Entonces, bueno, podemos empezar a ser conscientes de sí. Claro, seguramente, y seguramente cada vez que empezamos a escuchar esto, pues no es como tan chévere, pero podemos ser responsables y qué mejor que liberar a nuestros hijos, poder decirles, mira, seguramente fue así en este momento, pero el día de hoy es esto. Haz lo que tú decidas hacer, da de tus dones, magnifícate allí, liberémonos allí, rompamos estos hilos, ¿cierto? Como las marionetas, que no sabemos ni por qué estamos haciendo esto. Y sí, al contrario, nos empezamos a confirmar y reafirmar en esto que nos gusta hacer tanto, bueno, pues muy bonito y es una gran bendición. Ay, qué linda eres, gracias, te amo, mi Adri Bella. Sí, definitivamente, acá no estamos para juzgar a nadie, de verdad.
yo por eso hablo mis historias muy libremente, ¿no? Porque finalmente acá el objetivo es compartir desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Recordemos que hemos venido a esta tierra para poder aprender, para seguir llegando a ese centro que es la paz, que es el amor. Pero para esto tenemos que abrirnos, o sea, para esto es ir sacando estas informaciones, para ir liberando y para ir soltando. Pues miren, yo también cuando decidí tener un hijo a quien adoro, pues fue porque, oye, ya se me pasa la edad, ya debo tener un hijo, ¿no? Entonces, y siempre se lo digo a mi hijo, le digo, Luis Antonio, así fuiste, pero el día de hoy te suelto, te libero, ¿no? No, es que para que me acompañen, ¿no? Entonces, hay tantas cosas hemos hecho como mamá, pero desde ese nivel de conciencia hice lo mejor. No tenía otras herramientas, pero ahora que ya estamos despertando, pues simplemente es decir, bueno, hice eso y ahora vamos a reparar soltando todos estos. Eres libre, te dejo en esta tierra para que tú hagas lo que tú quieras. Finalmente, eso vas a requerir, eso requiere tu alma para seguir despertando, para seguir sobre todo transformando nuestra vida, ¿no? Es mágico. Muy bien, mi querida Adriana Bella, vamos a saludar a todas las personas que están aquí. Estábamos tan emocionadas de verdad sobre este tema que está súper mágico. Vamos a saludar. ¿Tienes ahí, Adri? ¿Tú? Tengo, sí, a Elizabeth García, saludos desde México. Mere Becerra, buenas noches. Flor Bustamante. Y dice, mi niña nació 20 días antes, ella salió sola, yo no tuve que esforzarme mucho, ella me ayudó, súper. Claudia Medina, qué anécdota tan bonita, interesante, Jenny. Flor Bustamante, qué bonito ir comprendiendo. Lizzy Manrique, Miriam Susana Bustamante. No sé si tienes más allí, Jenny. Sí, tengo muchos conectados aquí. Pero bueno, gracias de verdad por estar aquí. Ya vamos entendiendo cuál es nuestro proyecto en esta vida, para qué elegí inconscientemente o conscientemente ser, por ejemplo, maestra, ¿no? ¿Qué pasó en mis árboles en los cuales el día de hoy yo decido ser maestra? ¿Para qué elegí ser mamá de XX, ¿no? ¿Para qué elegí yo ser esposa de él, ¿no? Porque esto es así como el rompecabezas, justo necesitaba esta pieza para poder seguir sanando lo que está dentro de mí, ¿no? O sea, acá nada es casualidad. Tu pareja es el mejor maestro, tu mejor espejo para que tú sigas sanando. ¿Y qué vas a sanar? Pues todo lo que te han dejado. Para eso estás aquí, para eso estás en esta tierra, para sanar y reparar todo lo que han dejado. Ahora, si tú en este plano terrenal, con este hermoso cuerpo que tienes, no logras tomar conciencia, no logras entender que tú has venido a cumplir una misión y es para reparar todo esto, pues no te preocupes, le estamos dejando la tarea a nuestros hijos, ¿sí? Y fíjate que hay un caso y es cuando mamá está embarazada y de pronto papá debe trasladarse por su trabajo, ¿cierto? Mamá inconscientemente, ¿qué va a querer? Que papá no se vaya, ¿cierto? Que se quede, que no se mueva de mi lado. Estoy embarazada, que no se vaya. Pero necesariamente, económicamente, él se debe mover, él se debe ir, ¿cierto? Pero esta mamá inconscientemente quiere que él no se mueva, ¿cierto? Pasa su embarazo con este pensamiento de que quiere que su esposo no se mueva, de que quede, que se quiere de allí, ¿qué va a pasar? Y es un caso que se cuenta y es efectivamente el niño nace con un tema de movilidad en las piernas, ¿cierto? Entonces imagínate el nivel y la cantidad, no, efectivamente no es para que tengamos culpa, sino es para que tomemos conciencia de esta capacidad mental que tenemos, ¿sí? Que tomemos responsabilidad en este momento, ¿cierto? Esta mamá, obviamente que no es su intención que pase esto con su hijo, pero efectivamente empezamos a darnos cuenta de la capacidad y del poder mental que tenemos, ¿cierto? Eso que estamos pensando puede ser que efectivamente no sea el papá, pero mi hijo va a empezar, acordémonos que los hijos están sintiendo todo lo que mamá siente, el pensamiento que todo
que mamá está teniendo y todo lo que mamá está viviendo al interior, él está viviendo como tal. Entonces, la invitación también es empezarnos a ser conscientes de que no es que no podamos llorar, ¿cierto? Porque sabemos que las hormonas en el momento del embarazo, pues digamos que estamos muy sensibles las mujeres, no es que no podamos llorar, no es que no podamos experimentar, pero sí podemos hablar con este hijo. Si le mira, hijo mío, esto que estoy sintiendo en este momento no es por ti, no es por ti. Entonces, esto nos debe llevar a darnos cuenta de que estos seres que vienen tan evolucionados, que son hijos nuestros, estas luces que llegan a nuestras vidas, estos hijos con toda esta capacidad de luz, podemos hablar con estos hijos desde el vientre, podemos decirle, mira, esto no es por ti, es una situación que estoy viviendo, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, ¿cierto? Eres una gran bendición para cada uno. O realmente empezar a tomar conciencia, yo para qué voy a tener un hijo en este momento, para qué voy a traer un hijo en este momento, ¿cierto? Empezar a ser más conscientes y de alguna manera poder también resolver y poder decir, ok, esto tiene un sentido diferente o realmente primero me voy a sanar yo y en la medida en que yo me sane voy a tener un hijo, voy a traer un hijo de una manera diferente porque lo que tú dices, si no lo logro, ¿cierto? Solucionar en mí, pues quien va a quedar allí, nuestros hijos son los que van a ir a terminar de solucionar este proyecto sentido o el mandato del árbol. Así es importante. Yo creo que el otro tema que vamos a tocar más adelante se va a llamar gestación consciente, ¿no? O sea, es que para embarazarme debo ser conscientemente o ser consciente de qué heridas tengo yo, qué literalmente traumas tengo yo, qué interpretaciones tengo yo, porque eso definitivamente, todas esas informaciones yo le voy a transmitir a mi bebé, definitivamente. Todas estas informaciones que yo tengo, le voy a transmitir a mi bebé. Mira, yo pongo este ejemplo, ¿no? Cuando yo era muy niñita, mi mamá le tenía miedo al ratón, al pericote, ¿sí? Entonces apenas mi mamá veía el pericote, pues gritaba. Es más, yo ni me daba cuenta por qué gritaba, pero gritaba. Inconscientemente me transmitió a mí, yo nazco, de pronto veo un pericote, ¡ay, chío! ¿Sí? Pasó los años, Jenny ya se embaraza, tiene un hijo y de pronto el hijo chía viendo un pericote. Imagínense cómo pasa de una generación a otras generaciones. Así mismito pasan todas las informaciones con respecto al dinero, por ejemplo, ¿no? El dinero es difícil, tener dinero es difícil. Tenemos tan anclado todo eso, el día de hoy nos autosaboteamos. ¿Cuántas personas dicen, oye, imagínate, ¿qué pasaría si te ganas una lotería, por decirte, de 100 millones de millones? ¿Cuántos se han asustado? Y de pronto ya vienen los pensamientos, ¿qué tal si pues si me gano, me secuestran, me matan, me roban, me asaltan? Entonces, es ahí donde empiezas a, ¿no? Claro. Autosabotearte. Y así en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Hace 3 días yo creo que tenía una paciente que venía ya quejándose, ¿no? Me dice, obstetra, la estuve buscando hace tiempo, mire que los medicamentos que me han dado no me hace efecto, me han dado óvulos, y tenía un problema vaginal, tenía candidiasis vaginal. Bueno, yo le escucho, pues sí, así desesperada, le digo, a ver, cuéntame, ¿qué problemas tienes con tu pareja? ¿Tienes algún problema con tu pareja? Porque eso tiene que ver, la relación vagina tiene que ver mucho, relaciones sexuales, ¿qué pasó con tu pareja? ¿Qué pasó? ¿Qué informaciones tienes tú con respecto a la sexualidad? Y me dice, sí. ¿Y cómo sabe que tengo problemas con mi pareja? Sí, me dice, lo que pasa es que mi pareja me fue infiel y justo estamos en eso, que de verdad no lo puedo perdonar, que no sé cuánto, ¿no? Y empieza a sacar no solamente de la pareja, sino del papá, del abuelo, y ahí está toda esa información. Entonces, acá lo más importante es, tomemos conciencia. Como es inconsciente, está muy metido, todo lo que está acá lo vamos a reflejar afuera. Eso es, o sea, nuestra pareja no es la persona que viene a jodernos la vida, sino viene a despertarnos, a decirnos, mira, yo he venido porque tienes esta información aquí y quiero que sanemos juntos, porque él también viene a recibir una información de ti, porque nosotros acá somos
Tú me das y yo te doy y nosotros nos hacemos el feedback, solo que hay que tomar conciencia, ¿no? Para mí es que tú tomes conciencia, hagas ese clic y dices, no, eso no es conmigo. Yo no acepto este regalo. Mi regalo bendito es estar en paz, ser feliz y soy merecedora de toda la abundancia. ¿Sí? Sí, efectivamente es darnos cuenta de los niveles de conciencia en los que estamos, ¿cierto? Y que seguramente yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, ¿cierto? No hay una mala intención, realmente no somos conscientes de lo que estamos necesitando, creando, generando, no somos conscientes. Entonces, realmente lo que podemos decir ahora es que podemos regresar a ese momento de concepción, ¿cierto? Hay terapias, hay psicoterapias, hay hipnosis, hay muchas herramientas que podemos tomar para regresar a ese momento, ¿cierto? Al momento de la concepción y podemos efectivamente resolverlo terapéuticamente. Podemos ir a este lugar y darle, ¿cierto? Un sentido diferente. Empezamos a ver que, ok, esto pasó, pero también empezar a reconstelar todo esto que tenemos a nivel inconsciente, todas estas creencias de las que tú muy bien has hablado. Entonces podemos empezarlo, ¿sí? A reconstelar, podemos darle una mirada y una visión diferente a todo esto que seguramente tenemos allí guardado. No nos asustemos, no es nada que ninguno hayamos vivido, podemos modificar y esto es una gran noticia y una gran posibilidad que tenemos el día de hoy. Y también, ¿cierto? Nosotras hacemos a partir del 7 de noviembre vamos a tener estas sesiones de un curso de milagros, ¿cierto? Prioridad tu paz. Entonces podemos aprender herramientas nuevas. No necesitamos quedarnos solos con las situaciones. No necesariamente tenemos que saber hacer todo por nuestra cuenta. Para eso hay herramientas terapéuticas, para eso tenemos estos talleres, para eso nosotras nos hemos formado y queremos acompañar en estos procesos, precisamente porque sabemos que venimos a eso, ¿cierto? A acompañarnos, a caminar juntos, a trascender todo eso que hemos dejado allí guardado y que para eso estamos aquí, para acompañarnos. Entonces, está bien invitarlos a esta posibilidad de este taller que estamos desarrollando, donde tenemos muchísimas herramientas, donde realmente allí se vibra muy bonito, donde realmente todos estos casos que nos van llegando los vamos comentando desde el amor, vamos haciendo un acompañamiento compasivo. Entonces, bueno, es esta invitación. A partir del 7 de noviembre vamos a tener este taller de 5 a 9, perdón, no, sí, de 5 a 7 cada sábado, durante 9 sábados era el 9. Sí, va a estar súper interesante, así es que por favor, de una vez inscríbete, los cupos son limitados, es un taller muy hermoso de despertar. No es para todos, definitivamente son para aquellas personas que realmente quieren lograr despertar, lograr estar en paz. No sabes cuántas herramientas que tiene este curso de milagros para poder lograr estar ahí, ¿no? Donde realmente merecemos, donde es el descanso de Dios, que es la paz de verdad. Nuestra vida está en base a interpretaciones. Si tú cambias tus interpretaciones, cambia tu vida. Y eso es lo que hacemos en un curso de milagros. Empezamos a cambiar esas interpretaciones a través de esas herramientas mágicas que tenemos, ¿sí? Gracias, Adriana Bella. Súper interesante el tema de hoy. Me has hecho resonar muchísimo. Así es que a seguir despertando, a seguir sacando todas estas informaciones. Les invitamos también a todos los que se han conectado el día de hoy, pues a que nos acompañen. Todos los días estamos haciendo las transmisiones de las lecciones de un curso de milagros, que también es un desayuno mental buenísimo, ¿no? De 8 de la mañana a 8:20. De lunes a lunes. A domingo. Lunes. Todos los días. Son 365 días y ya estamos en la lección 108. Realmente cada lección es muy buena, buenísima. Gracias, Adriana Bella, tus palabras de despedida, preciosa. Bueno, como siempre es tomar una decisión, una decisión de liberarnos, una decisión de vivir esta posibilidad. Realmente vinimos a ser dichosos, este sueño es de dicha y empezamos a tener unas herramientas nuevas. Si estás aquí conectado y te resuena este mensaje, no es casualidad. Ya sabemos que ni el azar ni la casualidad existe. Entonces, la invitación es a despertar, como se llama el día de hoy, a despertar juntos, a que caminemos juntos en esta posibilidad.
Y realmente es transformar esta historia, de realmente empezarnos a dar la posibilidad, la oportunidad de soltar todo eso que nos tiene de alguna manera sometidos a diferentes programas, a diferentes culpas, miedos, a toda esta cantidad de situaciones que se nos han venido presentando y repitiendo. Entonces esta es una muy buena posibilidad. Muchas gracias a las personas que están conectadas hasta ahora y los que seguramente van a ver en diferido este programa. Muchas gracias a todos. Y a ti, Jenny, muchas gracias. Gracias, mi reina bella. Gracias, Adriana. Aquí todavía está mi querida Tati de la Cruz. Gracias, preciosa. Erika Milagros Ruiz. Claudia Medina dice, Adriana, qué buena reflexión de la limitación en la movilidad del bebé. Gracias. Mere Becerra y nuestra amiga Gis Cárdenas también está aquí. Gracias, gracias por lo que estás aquí. Sigamos despertando y bueno, lo único que te puedo decir a ti, si todavía no eres mamá, empieza a sanar esas heridas, de verdad, para no contaminar a nuestros hijos. Empieza a trabajar con todas tus creencias limitantes. Y si eres mamá, no te preocupes, ¿sí? Tu hijo probablemente requería toda esa información para también despertar. No lo supimos hacer mejor, no nos echemos latigazos, por favor, no lo supimos hacer mejor, ¿sí? Y bueno, pues ahora que ya tenemos herramientas, a seguir generando estos cambios, estas transformaciones desde el amor, ¿sí? Muchas gracias, Adriana Bella. Gracias, te amo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias, un besito.